Buenos días a todos. Damos inicio a una nueva actividad de desayuno de trabajo virtual. En esta oportunidad tenemos la grata presencia de nuestros amigos de Delta Asset Management, en las personas de, Pablo Santone, Sebastián Liutvinas, que es Client Portfolio Manager de la administradora, que nos va a dar un pantallazo sobre cómo está la coyuntura económica actual y cómo influye esa coyuntura en las decisiones de inversión, fundamentalmente en materia de fondos comunes. Y también está Cecilia Ramírez, también del equipo comercial de la administradora. Para nosotros, como siempre, es un gusto contar con la presencia de ustedes. Sebastián, al equipo ya lo conocemos. Sebastián estuvo en el lanzamiento que hicimos ya por el año 2017 del acuerdo que oportunamente celebramos con Delta, donde ahí hablamos de coyuntura, otra, claramente, y de la estrategia de fondos. Y como les decía, en un contexto donde las cosas están cambiando, estamos saliendo un poquito de la pandemia, se está llegando al acuerdo con los acreedores y con la deuda local. Sebastián nos va a dar un poquito la visión desde la administradora de la estrategia de inversión en fondos comunes, dado esta coyuntura, digamos, ¿no? Que en Argentina permanentemente está cambiando, ¿sí? Así que sin más, le doy la palabra a Sebastián para que arranque su presentación. Como la modalidad de la actividad es video reunión, les pido que si tienen alguna pregunta, desactiven los micrófonos y se la hagan, sin perjuicio de poder hacerla sobre el final. Quizá por ahí Sebastián las cosas que están preguntando las va a decir en Filmina siguiente, con lo cual quizá la oportunidad la vas a manejar vos, Seba, respecto de contestar en ese momento o cuando llegue la Filmina. Así que a Dianchi con la presentación. Bueno, buenos días, muchísimas gracias. En nombre de Delta, agradecerle a la Bolsa de Comercio de Chaco darnos la posibilidad de presentar nuestras estrategias, nuestra visión de nuestras estrategias de inversión, nuestros fondos y nuestra visión de mercado. Es un placer para nosotros nuevamente en esta oportunidad, adaptándonos al nuevo contexto de pandemia virtualmente, pero bueno, no faltará la oportunidad de estar nuevamente en el edificio de la Bolsa en Chaco, que como decía Julio, estuvimos en el 2017 y fue un placer estar junto a ustedes. Así que la idea, ahora les voy a compartir una presentación. La idea es focalizarnos en las estrategias y presentarles diferentes alternativas para eficientizar pesos en este contexto, pero siempre antes de pasar a las estrategias y al posicionamiento, nos gusta dar nuestra visión brevemente de cómo estamos viendo el contexto global y local, porque esas cosas que vamos viendo tanto en la macro global como local, al final del día esa visión se traslada a las decisiones de inversión que tomamos día a día con las diferentes carteras que gestionamos. Así que, si les parece, les voy a compartir una presentación para tener una guía. Perfecto. ¿Ahí la están viendo? ¿Se ve bien? Sí. Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno. Como dijo Julio, cualquier duda me interrumpen, la idea es hacerlo dinámico, si no, al final vamos a dejar un espacio abierto para preguntas. Respecto, al contexto internacional, yendo puntualmente al COVID-19, hace finales de julio había temores de rebrote, veíamos que algunos países volvían a tener ciertos rebrotes, alcanzando o superando los niveles de contagio que tuvieron a principio, cuando arrancó todo el tema del coronavirus en mediados de marzo. Pero nuestra visión respecto al coronavirus es, no creemos que estos rebrotes que estamos observando vayan a tener un impacto en la economía como tuvo a principio de marzo. Y esto
obedece a varias razones. Una, que primero los países están mucho más preparados, hoy hay un protocolo en todas las actividades para poder enfrentar el coronavirus, sumado que este rebrote que les comento que se alcanzó a fines de julio, ya durante agosto vemos que el nivel de contagios a nivel global tiende, o en la mayoría de los países, tiende a ceder. Un ejemplo claro es España, que es uno de los países que estuvo más impactado a principio de, cuando arrancó todo esto a mediados de en Europa fue más febrero-marzo, ya empiezan a ceder los casos, y también todos expectantes de la buena noticia que hay varios laboratorios que están bastante avanzados con el desarrollo de la vacuna, están en la etapa final. Según lo que se espera es que durante el mes de octubre, noviembre, varios laboratorios estén presentando la vacuna ante el regulador, y que a fin de año, principio del año que viene, ya esté en circulación la vacuna, por lo menos en primer momento para los sectores más vulnerables, ¿no? Entonces eso es un poco nuestra visión, que no queremos que vaya a haber un impacto económico, y lo que estamos viendo que a medida que se va flexibilizando las cuarentenas, obviamente eso se ve en señales de recuperación de la economía. Ahí el caso más concreto es China, ¿no? Que fue el que arrancó con el primero el coronavirus, y el impacto lo tuvo principalmente en el primer trimestre del año. Cuando vemos el comportamiento de la economía china en el segundo trimestre del año y en el tercero, ya en el segundo trimestre del año mostró una fuerte recuperación con un crecimiento interanual de 3.2%. China es uno de los pocos países que se espera que este año, no sé si el único, que muestre algo de crecimiento marginal durante este año, y ya una recuperación el año que viene. Nosotros lo que creemos que los países que tienen mayor flexibilidad para implementar políticas de estímulos van a ser los países que van a mostrar mayores señales de recuperación más rápida, y los países menos desarrollados, que tienen menor flexibilidad para implementar políticas de estímulos, van a tardar más en mostrar esa recuperación. Entonces, cuando se habla de cómo va a ser la recuperación, si en forma de V corta, en forma de U, o en forma más, como se dice, como el logo de Nike, ahí nosotros creemos que va a ser dependiendo el país, ¿no? De vuelta, los países más desarrollados con mayor flexibilidad para implementar políticas de estímulo van a recuperarse más rápido, y los países menos desarrollados con menores flexibilidad o posibilidades de implementar políticas de estímulo van a tardar más en mostrar señales de recuperación. Ahora, ¿qué mundo nos imaginamos hacia adelante? Un mundo mucho más apalancado. Si uno observa el nivel de endeudamiento del mundo en los últimos años, ha aumentado considerablemente, dado los niveles bajos de tasa de interés, y ahora en este contexto ese endeudamiento se ha acentuado aún más. Entonces, hacia adelante nos imaginamos un mundo que crezca más lento, más endeudado, y que, bueno, va a necesitar de políticas de acompañamiento de los gobiernos y de los bancos centrales por un tiempo, hasta que se vuelva a lograr la normalidad, ¿no? La verdad que en ciertos países, bueno, a nivel global, el nivel de intervencionismo a través de políticas monetarias y fiscales expansivas ha sido muy considerable. Aproximadamente, como ahí muestra la presentación, 29% del PBI global ha representado estas expansiones fiscales y monetarias, y se espera para este año que el mundo caiga aproximadamente un poco menos de 4%. Ahora, también mirando hacia adelante, y un evento no menor que hay que tener en cuenta para el último trimestre del año o para el segundo semestre, son las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Que ya estamos entrando en modo de campaña. Las elecciones son el 3 de noviembre, y este es un evento muy importante para el mundo, no solo por la elección presidencial en sí. Nosotros consideramos que también es muy importante cómo quede compuesto el Congreso en Estados Unidos. Hoy ninguno de los partidos, ni los republicanos ni los demócratas, tienen mayoría en ambas cámaras. Entonces, además del resultado electoral, que es muy importante, también es importante cómo queda compuesta la Cámara, como las diferentes cámaras en Estados Unidos, y si algún partido logra la mayoría, ¿no? Ahí un poco las perspectivas respecto a las elecciones. Hoy las encuestas marcan una diferencia de aproximadamente 7 puntos a favor del candidato demócrata Joe Biden.
basando en diferentes análisis, hay un historiador, un profesor de una universidad de Estados Unidos que desde 1984 viene acertando todas las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Esto lo hace a través de un análisis de diferentes variables. Bueno, y este historiador ha dicho, de acuerdo a su análisis, que el ganador sería Joe Biden en base a lo que hoy reflejan las encuestas. Otra forma también de anticiparse un poco al resultado electoral es el comportamiento de cómo se comporta la bolsa de Estados Unidos, el S&P o el Nasdaq o las diferentes bolsas en Estados Unidos previo a las elecciones. Históricamente, en la mayoría de los últimos 30 años, en las elecciones, si la bolsa tiene un comportamiento de tendencia alcista en los 3 meses previos a las elecciones, normalmente gana el partido oficialista, ¿no? Si la bolsa tiene un comportamiento negativo en los 3 meses previos a las elecciones, normalmente gana el partido el opositor, ¿no? Entonces es también importante en estos meses que ya estamos entrando en los 3 meses previos a las elecciones, qué comportamiento tiene el mercado, ¿no? Si nos guiamos por los últimos movimientos, desde mayo, todas las bolsas del mundo vienen mostrando un comportamiento con subas fuertes, de hecho recuperando toda la caída que se vio en marzo, principalmente lo que vemos en lo que respecta a Estados Unidos, el indicador, el Nasdaq, que está compuesto más por empresas tecnológicas, viene mostrando un mejor desempeño relativo respecto al S&P 500 o al Dow Jones, ¿no? Entonces, eso también muestra un poco el cambio que se ha observado a raíz de la pandemia, ¿no? Que las empresas tecnológicas empiezan a posicionar mucho mejor que compañías de economía tradicional. Y eso se ve claramente que el Nasdaq tiene un comportamiento mucho más fuerte o subas más fuertes que respecto al Dow Jones, que representa más la economía tradicional. El S&P 500 está en el medio de los dos, y tanto el Nasdaq como el S&P 500 en las últimas semanas vienen rompiendo máximos, ¿no? Entonces, nosotros nuestra visión al respecto, lo mismo mercados emergentes, si uno ve el comportamiento de las bolsas o de los activos de las bolsas de mercados emergentes, desde fines de mayo vienen mostrando inclusive un mejor desempeño relativo que las bolsas de los países desarrollados, mayor debilidad del dólar. Históricamente cuando el dólar se debilita, los commodities suben. Bueno, entonces nuestra visión respecto a esta tendencia alcista que estamos observando en los últimos meses es que empezamos a observar cierto agotamiento, ¿no? Cuando nosotros, para analizar nuestras estrategias de renta variable o de renta fija, hacemos nuestro análisis fundamental, pero también hacemos nuestro análisis técnico, que en estos contextos de poca visibilidad, normalmente por el tema de la pandemia, que hay mucha incertidumbre de cuándo va a estar la vacuna, cuándo se va a volver a abrir toda la actividad nuevamente, esa incertidumbre hace que el análisis técnico también sea una herramienta muy válida, y nosotros tenemos un especialista, que usted lo conoce muy bien, Marcelo Luis, que creo que está acá en la sala, es nuestro especialista que también nos apoya en la mesa de inversiones para tomar decisiones en base al análisis técnico. Entonces, cuando analizamos los diferentes indicadores, las diferentes bolsas en términos de análisis técnico, vemos que se empieza a ver un cierto agotamiento, ¿no? Que si bien continúan en tendencia alcista, esa tendencia empieza a mostrar dichas señales. Entonces, es un momento también para empezar a pensar de si es el momento para tomar algo de ganancia en lo que respecta al posicionamiento global. Para terminar y ya pasar al contexto local, respecto a Estados Unidos, ¿por qué son tan importantes las elecciones? Además de lo que les comentaba de la composición del Congreso, no nos olvidemos que Trump en los últimos años ha implementado políticas fiscales expansivas, ha hecho una baja de impuestos considerable, ¿no? Entonces, si llega a ganar el Partido Demócrata y llega a cambiar estas políticas expansivas y baja de impuestos, bueno, eso también puede traer un impacto tanto en la economía como en las acciones, dado que, bueno, hoy se está descontando para evaluar a determinadas tasas, o con determinado nivel de impuestos, ¿no? Entonces, por eso también es muy importante que pase en las elecciones del próximo 3 de noviembre. Acá un poco, estas son las perspectivas de crecimiento del FMI, y fíjense que a medida en 2020, ahí están las perspectivas que tenían en enero, en abril y en junio, a medida que iba pasando los meses,
las expectativas de caída para este año eran mayores, y lo mismo a medida que avanzaba en enero, abril y junio, esos son los meses donde hizo las proyecciones, a medida que avanzando, las expectativas de crecimiento para el año que viene también eran menores a medida que avanzaban. Pero acá un poco lo que les comentaba al principio de la charla, de que los países con mayores políticas de estímulo, con posibilidad de implementar mayores políticas de estímulo, van a ser los que van a poder recuperarse más rápido. Países con menos respaldo o menor posibilidad de implementar dichas políticas, ese crecimiento va a ser más moderado, más lento, ¿no? Y si vamos al caso puntual de Argentina, ya para entrar en Argentina, fíjense que el FMI en junio proyectaba una caída para Argentina del casi 10%, 9,9% negativo. Bueno, la verdad que hoy nosotros creemos que Argentina este año va a tener una caída del PBI mayor a 9,9%, como muestra ahí el FMI. Hay que tener en cuenta que esta proyección se hizo en junio, y también no pensábamos que íbamos a estar con tanto tiempo con cuarentena, ¿no? Entonces, cuanto más tiempo estemos con cuarentena, la caída va a ser mayor. Nosotros hoy estamos proyectando para este año una caída por arriba del 12%, ¿no? Para Argentina, y ahí ven que la recuperación va a ser más lenta, ¿no? Que el año que viene, de acuerdo a lo que plantea el FMI, Argentina va a crecer en torno al 4%, nosotros tenemos un poquito más de recuperación para el año que viene, pero no se va a llegar a recuperar toda la caída que vamos a tener este año, que de vuelta nosotros estamos proyectando por arriba del 12%. Bueno, ya para meternos en Argentina, hemos, con el acuerdo de la deuda con los acreedores extranjeros, que se llegó a un acuerdo, que bueno, ahora esta semana ya hay que presentarse al canje, y la semana que viene el de legislación local. La verdad que nosotros consideramos que fue una muy buena noticia, es un muy buen primer paso, pero obviamente la reestructuración de la deuda no soluciona todos los problemas que tiene Argentina, ¿no? Que queda muchísimo camino hacia adelante, que es un buen paso, es una buena noticia, pero es un desafío de varios que tiene Argentina hacia adelante. Acá es un poco, pueden observar el flujo de pagos, cómo era antes del canje y cómo va a quedar después del canje la deuda. Acá está incluido todo el endeudamiento de Argentina, tanto lo que tenemos con organismos internacionales como el FMI, legislación local y legislación extranjera. Fíjense que en los primeros años, obviamente el ahorro es mayor, ahí como se muestra en la presentación, de 2020 a 2025 se ahorran casi 52.000 millones de dólares. Después de 2020 a 2030 es 41, y en todo el flujo que a 2040 son 8.000 millones de dólares el ahorro. Quiere decir que al principio el ahorro es significativo por los primeros años, y principalmente para este mandato presidencial, pero bueno, después a partir de 2027-2028 empieza a haber más vencimientos de lo que había originalmente, por eso Argentina tiene que aprovechar estos años para poder resolver todos los otros problemas estructurales que tiene, para poder afrontar dentro de unos años los vencimientos significativos que vamos a volver a tener. Pero el próximo desafío que tiene Argentina es resolver el tema con el FMI. Fíjense acá, se muestra un poco los vencimientos que tiene Argentina en los próximos años. Fíjense la barra gris clara, ¿no? Esos son los vencimientos que tenemos a partir del año que viene, pero 2022 y 2023 los vencimientos con el FMI son muy significativos. Entonces Argentina, el próximo desafío que tiene es llegar a algún acuerdo para poder lograr algún acuerdo para poder extender esos vencimientos, y bueno, obviamente que el FMI seguramente para llegar a algún acuerdo le va a pedir algún tipo de compromiso al país en términos de materia fiscal y bueno, y otras, y obviamente de otras cuestiones. Pero el próximo gran desafío es ese, ¿no? Y es un poco, nosotros creemos que hoy donde está expectante el mercado, cuando analizamos el Merval o diferentes indicadores, bueno, están ahí en una zona de resistencia y de soporte, bueno, viendo cuál es el próximo paso del gobierno. Si bien la reestructuración de la deuda ha sido una muy buena noticia, si no se llega a un acuerdo con el FMI para lograr aplazar o estos vencimientos en los próximos años, la verdad que el contexto ya es desafiante, va a ser mucho más desafiante. Así que ese es el próximo
consideramos el próximo desafío que tiene Argentina. Acá es un poco el déficit primario, que obviamente por cuestiones de pandemia se ha incrementado considerablemente en los últimos meses. La verdad, Argentina sin financiamiento y con pocas reservas en el Banco Central, la única alternativa que le quedó fue dirigirse a ir hacia mayor emisión para poder financiar el déficit fiscal. Ahora, el gobierno ya desde que arrancó y hubo el cambio de la administración, si observamos los primeros meses que previo pandemia, enero, febrero, marzo, ya había mostrado señales de aumento del déficit primario, ¿no? Una de las buenas noticias de que habían quedado de la administración anterior es, por un lado, que, bueno, en lo que respecta a déficit primario, estábamos equilibrados, ¿no? Entonces, a partir de los primeros meses ya se mostraba un cierto crecimiento y después, obviamente, vino la pandemia y el crecimiento del déficit primario ha sido considerable. Ahora después lo vamos a ver en un mayor detalle, pero lo que estamos observando que esa emisión monetaria para financiar este déficit en los últimos meses empieza de alguna forma a ceder. ¿Por qué empieza a ceder? Porque a medida que hay mayor flexibilización de la cuarentena, algunos sectores empiezan a mostrar mayor crecimiento y eso se ve en mayor recaudación y bueno, y requiere de menor asistencia, pero bueno, el contexto es muy desafiante en lo que respecta al déficit. Fíjense que vamos a terminar el año con un déficit primario de casi 8 puntos. Si le sumamos los intereses de la deuda, vamos a terminar con un déficit fiscal de 10 puntos, ¿no? Entonces el contexto es bastante delicado. Si acá observamos el gasto público consolidado, fíjense que vamos a terminar, con esta proyección que tenemos de déficit primario, vamos a terminar el año con un gasto público superando nuevamente los 40% respecto al PBI, ¿no? Y vamos a volver casi a los niveles previos que teníamos cuando arrancó la administración de Cambiemos, que en los últimos años había bajado, habíamos llegado a niveles casi del 35%, y bueno, ahora nuevamente estamos en niveles del 40%. Nosotros consideramos que Argentina tiene que volver, para tener un crecimiento consistente, tiene que volver a niveles de gasto público sobre PBI del 30%, 25%, como teníamos previo a la crisis del 2009. En 2008 teníamos niveles de gasto público sobre PBI en torno al 25% del PBI. En el 2009, pues, a raíz de la crisis financiera que hubo en todo el mundo, se llevó a 30%, y a partir de ahí, bueno, hubo un crecimiento considerable, llegando a estos niveles del 40% que se ve acá en la presentación. Bueno, esto es un poco lo que les comentaba. Acá se ve el déficit fiscal primario que hemos tenido en los últimos meses, y que eso se ha financiado básicamente con emisión monetaria y algo de colocación, ¿no? Bueno, lo que se observa, lo que les comentaba antes, fíjense que la barra gris de emisión y la naranja, que es el déficit, empieza a ceder un poco a partir de junio, y en julio también sigue cediendo, y esto, bueno, obedece a lo que les decía. Cuando vemos un poco los ingresos tributarios, han crecido un poco por arriba de lo esperado, obviamente por niveles muy inferiores a los que teníamos previo a la pandemia, pero empieza a mostrar algo de señales de recuperación, creciendo en forma interanual a junio a niveles del 20%, mientras que el gasto público crece a un nivel del 75%, que es muy considerable, y obviamente estamos en niveles de vuelta de gastos públicos muy elevados. Ahora, ese 75% que les comento que crecía a junio en forma interanual es inferior al 100% que crecía en abril y mayo. Entonces se empieza a mostrar una cierta señal de achicamiento del déficit y obviamente de la emisión monetaria. Obviamente, de vuelta, con niveles muy considerables. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para financiar este déficit de acá a fin de año, ¿no? Entonces, cuando vemos un poco las necesidades, los vencimientos y el déficit proyectado de acá a fin de año, ahí haciendo el ejercicio de, teniendo la posibilidad de colocar de renovar todos los vencimientos de deuda, considerando vencimiento de capital más intereses, pudiendo renovar eso al 100%, que no es algo imposible. Fíjense que si nos fijamos en julio,
la colocación fue del 117%, ¿no? Entonces tendríamos que colocar de acá a fin de año 100%, y después, basándonos en la carta orgánica del BCRA, cuál es la posibilidad de emisión que tiene, ahí están adelantos y utilidades. Entonces, tomando estos dos supuestos, llegamos a la conclusión que se podría llegar a financiar este déficit de acá a fin de año. Obviamente que es con mayor emisión y no es el contexto ideal, pero bueno, se llegaría. Después será clave qué hace el gobierno si implementa políticas para volver a bajar el déficit fiscal, que este exceso de pesos que hubo a raíz de esta emisión monetaria que hubo a raíz de la pandemia, que sea momentánea para apoyar a los sectores más necesitados en esta situación crítica, pero que una vez resuelto y que haya mayor señales de recuperación, esos pesos sean absorbidos del mercado para no generar aún mayores presiones inflacionarias, ¿no? Una buena noticia es esto, ¿no? La monetización, ¿no? Que se ha partido con el tema de la cuarentena, con fuerte emisión monetaria, pero con niveles de monetización muy bajas. Fíjense que a principio de año los niveles de monetización estaban en niveles históricos bajos. Entonces, bueno, si bien de vuelta la emisión ha sido considerable, la buena noticia es que se arrancó de niveles bajos de monetización, que básicamente son depósitos en bancos y billetes y monedas en poder del público. Ahora, otro desafío que tiene el país es la presión tributaria. Cuando comparamos la presión tributaria de Argentina con el promedio de Latinoamérica, viendo un poco la curva del AFAR, que mide la relación de recaudación y presión tributaria, estamos con niveles de presión tributaria, ¿no? Muy, muy elevados, no hay margen para aumentar mucho más impuestos. Entonces, bueno, si el camino es hacia mayor presión tributaria, eso se ve claramente con la curva del AFER, que eso lleva a contracción de la actividad, que una empresa que puede estar ahí al límite con mayor presión tributaria, lo que hace, tiene que cerrar la empresa o tiene que ir al mercado informal, ¿no? Entonces, acá el desafío es tener una política tributaria consistente que permita la reactivación de los diferentes sectores. Yendo a las reservas del Banco Central, que bueno, es otro desafío, porque la verdad que el nivel de reservas es muy bajo. Fíjense, acá están las reservas brutas y vamos haciendo, sacando diferentes apartados de las reservas. Por ejemplo, ahí arrancamos las reservas brutas, están las cuentas corrientes en moneda extranjera, que son los encajes que hay de los depósitos en el Banco Central de los depositantes. Otros pasivos es el swap con China, son apartados o que no se pueden tocar por una cuestión regulatoria o que son menos líquidos, hay que activar el swap con China. Después, si seguimos hacia abajo, están las asignaciones que también son menos líquidas, hasta llegar a las reservas líquidas, que serían en torno a 7.000 millones de dólares. Ahora, de esos 7.000 millones de dólares, 4.000 millones de dólares están en oro, ¿no? Que tampoco no es algo liquidable de un día para el otro, ¿no? Entonces, si sacamos el oro, las reservas líquidas están en torno a 3.000 millones de dólares. Hay que tener en cuenta que en los últimos meses, por mes, se están perdiendo aproximadamente 800.000 millones de dólares en reservas, ¿no? Entonces, algo hay que hacer para, bueno, veremos cuál es el camino a seguir del gobierno, con mayores restricciones, o bueno, o va por un camino de un acuerdo con el FMI para poder aplazar los vencimientos que veíamos anteriormente, presentar algún plan económico de largo plazo, generar confianza para poder volver a restituir el nivel de reservas. Ahora, también hay que tener en cuenta, acá está la evolución de las reservas netas, ¿no? Desde el 2003, y fíjense que en el 2015 hubo momentos que tuvimos reservas netas negativas. Entonces me podrían preguntar, ¿pero cómo hicieron para tener reservas netas negativas? En determinados momentos desafiantes, como fue el 2015, para afrontar una situación particular, el Banco Central utilizó en su momento lo que está como cuentas corrientes de moneda extranjera, que son las reservas o los encajes de los depósitos en dólares de los depositantes. Entonces, en ese momento,
para esa situación particular se utilizaron esas reservas, que son reservas líquidas, son encajes que están en el Banco Central, para poder afrontar esa situación. Pero vuelta, esto es un desafío importante, el nivel de reservas es muy baja, con la emisión monetaria que hay, bueno, no deja de ser algo a seguir de cerca y que el gobierno tendrá que resolver en el corto plazo. Bueno, respecto al tipo de cambio, acá me falta un gráfico, a ver si perdón, que se me trabó. Ahí está. Respecto a la visión de tipo de cambio, ¿cuál es nuestra visión? Acá pueden ver el tipo de cambio real multilateral, está la línea azul oscura, es el tipo de cambio oficial, la barra, la roja es el tipo de cambio informal, y la gris sería el contado con liquidación, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra visión respecto al tipo de cambio? Bueno, un poco como vemos hoy Argentina, de alguna forma binario. ¿Cuál va a ser el próximo paso a seguir del gobierno? Si va a estar dispuesto a llegar a un acuerdo con el fondo para despejar los vencimientos de largo plazo y presentar un plan de cómo va a ser para resolver todas las cuestiones que fuimos mencionando en la presentación o no, ¿no? Entonces, si el camino es mayor intervención, no dar señales de cómo se va a ajustar el déficit fiscal que veíamos anteriormente, seguramente que iremos hacia un escenario de mayor brecha, esas restricciones cambiarias al no poder acceder ni a los $200, que cada vez haya mayor restricciones para acceder al tipo de cambio oficial, eso va a hacer que la brecha se continúe ampliando, y nuestra visión respecto a la inflación es que a medida que la actividad se vaya reactivando, va a haber mayores presiones inflacionarias, ¿no? Entonces, en este contexto, con mayores presiones inflacionarias, podría llevar a que haya un salto discreto del tipo de cambio oficial, y si hay un salto discreto del tipo de cambio oficial, eso podría llevar a una mayor esterilización de la inflación, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra visión del tipo de cambio? Y bueno, ahí va a depender de cuál es el camino a seguir, los próximos pasos que dé el gobierno. Si una vez resuelta la reestructuración, va a optar por sentarse a conversar con el FMI, mostrar compromiso fiscal, y obviamente eso va a reducir las presiones devaluatorias y inflacionarias. ¿Cómo haría para poder mostrar mayor compromiso fiscal? Hay que tener en cuenta que el déficit fiscal en los últimos meses creció básicamente por la cuarentena, ¿no? Entonces el gobierno tiene la posibilidad de simplemente, por la reactivación que se espera de la economía en los próximos meses, a medida que se flexibilice, si logra que el PBI nominal crezca por arriba del gasto, eso es una forma de alguna forma demostrar compromiso y que se vaya reduciendo el déficit primario y el gasto público que veíamos anteriormente. Si lo analizamos técnicamente, el tipo de cambio, el contado con liquidación, lo que vemos también está liberado al alza. Ahí pueden ver el comportamiento que ha tenido en los últimos meses, en periodos donde hay una cierta lateralización y después termina pegando un salto, ¿no? Entonces, un poco, si lo analizamos técnicamente, lo que vemos que el tipo de cambio, lo que es el contado con liquidación, continúa en tendencia alcista. Yendo a la inflación, el otro aspecto importante, ¿cuál es nuestra expectativa respecto a la inflación? Obviamente que en los últimos meses fue baja por cuestiones de cuarentena, y a medida que se va flexibilizando, nosotros esperamos que haya mayores presiones inflacionarias y que volvamos a los niveles inflacionarios que teníamos previo a la cuarentena. Fíjense, acá está la inflación de julio, que fue de 1,9, y fíjense los componentes que más crecieron, ¿no? Ahí pueden ver equipamiento y mantenimiento de hogar, recreación y cultura, ¿no? Entonces, básicamente ese crecimiento que hubo se va explicado por componentes tecnológicos, porque dentro de recreación y cultura entran, por ejemplo, tablets o diferentes
herramientas tecnológicas que en esta cuarentena se utilizan mucho, lo mismo que equipamiento y mantenimiento de hogar. Ahí puede haber electrodomésticos o cuestiones que hizo que esos rubros sean los que más contribuyan al componente de la inflación. Ahora, lo interesante y un poco que refleja nuestra visión, fíjense si observamos cómo está la inflación en las diferentes regiones del país. Y fíjense, por ejemplo, si vamos a prendas de vestir y calzado, fíjense que el Gran Buenos Aires fue solamente de 1,4, cuando el nacional fue 3,3. Y cuando observamos el resto del país, la inflación fue mucho más alta que en Gran Buenos Aires. Y eso básicamente es porque en el resto del país han tenido flexibilizaciones de la cuarentena mucho más rápido que en Gran Buenos Aires, que estamos todavía con cuarentena. Entonces, esto también da a entender que cuando Gran Buenos Aires empiece a flexibilizar la cuarentena, va a haber mayores presiones inflacionarias, y hay que tener en cuenta que Gran Buenos Aires es lo que más representa, la región que más representa, y eso puede explicar en los próximos meses un aceleramiento de la inflación. Así que bueno, eso es un poco la visión. De vuelta, para resumir, nosotros creemos que bueno, el contexto obviamente es muy, muy desafiante, va a depender el próximo paso que siga el gobierno, si se llega a un acuerdo con el FMI o no, pero bueno, obviamente por los niveles de déficit fiscal, bueno, lo que vemos de inflación, el panorama es bastante complicado. Ahora, el gobierno podría llegar a fin de año, como mostramos, financiándolo con colocaciones o con emisión. Obviamente puede llegar sin problema, pero cada vez el contexto va a ser más complicado porque de alguna forma va consumiendo stocks, como pueden ser las reservas, entonces cada vez el margen de maniobra va a ser menor. Bueno, yendo un poco al posicionamiento, cómo estamos posicionando nosotros las carteras y cuál es nuestra visión de las diferentes curvas de renta fija, curva SER, curva Batlar, curva tasa fija. Nosotros, obviamente, en el mercado vemos que continúa muy líquido en términos generales, y vemos un poco el comportamiento de las diferentes curvas en pesos, como puede ser la curva SER. En los últimos meses hubo una normalización de todas las curvas en pesos a partir de abril, que el gobierno mostró el compromiso de ir creando las curvas en pesos o reconstituyéndolas. Entonces, a partir de ahí, todos los bonos en pesos tuvieron un rally muy importante, pero bueno, lo que vemos es que hay un mercado muy líquido, que ya está normalizado, y que en las últimas semanas vemos que los rendimientos han comprimido, perdón, en las últimas semanas hubo una cierta corrección, principalmente en la curva SER, que hoy la parte larga está rindiendo SER más 6 y la parte corta cercana a 0. Hace una semana la curva SER, la parte larga, rendía 4% y la corta casi negativo, es decir, SER menos algo, ¿no? Levemente negativo. Entonces, en las curvas en pesos, muchísima liquidez, como en todo el mercado de pesos hay mucha liquidez, hubo una normalización, pero en la última semana hubo una leve corrección. Ahora, ¿cuál es nuestro posicionamiento en pesos? Si tenemos que seleccionar cuál es el mejor posicionamiento para nuestras estrategias en pesos, acá estoy hablando en términos generales. Después, cuando veamos los fondos, cada fondo tiene un objetivo de inversión. Tenemos fondos de renta fija más conservadores y otros de gestión activa donde tenemos mayor flexibilidad. Hablando en términos generales y teniendo flexibilidad, consideramos que la mejor alternativa es tener un posicionamiento SER en la parte corta, aunque rinda negativo o 0 como ahora, con cobertura de futuro de ROFEX, ¿no? Tenemos la posibilidad de tener un bono en pesos y al mismo tiempo comprarle una cobertura en ROFEX para estar cubierto ante una eventual devaluación. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, el posicionamiento principalmente en la parte corta SER, momentáneamente de trade de muy corto plazo, hemos aumentado en la última semana un poco la duration en la curva SER, por esto que les digo que hubo una corrección, que pasamos de 4 a 6, bueno, creemos que en niveles de 6 puede haber algo de oportunidad en la parte más larga de la curva SER, entonces de corto plazo de trading, tomando algo de posicionamiento en la parte larga, pero a largo plazo preferimos estar en la parte corta porque creemos que niveles de 4%, como estaba hace una semana, ya no hay mucho más para comprimir en esa curva. Y en general eso es lo que vemos en todas las curvas en pesos, ¿no? Como que ya dieron todo lo que tenían que dar, que hubo una fuerte compresión en todas las curvas, entonces ahora vamos a ir a un mercado más normalizado,
con tasas no tan altas como veníamos observando, o el desempeño que veníamos observando en los últimos 2 meses, en las últimas semanas. Respecto a Badlar, nosotros, de vuelta, si decimos preferimos el ajuste de SER. Badlar, hemos tomado algo en algún momento para diversificar, cuando veíamos que la curva SER ya había llegado a estos niveles que decía de 4 negativo, y sumado que veíamos que la inflación de muy corto plazo iba a ser más baja por la cuestión de la cuarentena, entonces por una cuestión de diversificación tomamos algo de posicionamiento Badlar. Ahí lo que respecta a Badlar, nos gusta más, lo que más nos gusta es el crédito Cava. Históricamente ha mostrado un buen perfil crediticio, entonces ahí tomando posicionamiento en Badlar 2022 o 2024 que rinden Badlar, que está en torno a 30%, más 3,5 o más 5,5. Lo que respecta a tasa fija, lo que hacemos en los fondos es aprovechar oportunidades que ofrece el mercado primario, ¿no? Normalmente el mercado primario de letras ofrece mejores rendimientos que el mercado secundario, entonces normalmente hacemos ese posicionamiento de tomar exposición a tasa fija en el mercado primario y después lo podemos desarmar en el mercado secundario. Lo que respecta a Dollar Link, la curva Dollar Link, obviamente con todas las restricciones cambiarias, es una curva que ha tomado mucho apetito, los inversores buscando algún tipo de cobertura. Hoy esta curva está rindiendo también dólar oficial más 0, han comprimido mucho los spreads. Nosotros acá participamos, preferimos participar solamente en las emisiones que tengan un buen perfil crediticio, emisiones cortas y con buen perfil crediticio. Y después para hacer algún posicionamiento dólar sintético, lo que hacemos es, tomamos, como le decía antes, algún bono en pesos, que principalmente en estos momentos bonos que ajustan por inflación, y al mismo tiempo compramos un futuro de ROFEX. Entonces de esta forma uno crea un sintético en dólar, tiene la exposición al bono en peso y con la cobertura en ROFEX. Y ahí en lo que es ROFEX preferimos tomar de la parte de ROFEX lo más largo posible, para asegurarnos, asegurarnos la cobertura por el tiempo más largo posible, porque obviamente es algo que hay que ir monitoreando, cómo es el desempeño del interés abierto en ROFEX, porque hay ciertas limitaciones, ¿no? El gobierno, es decir, una de las limitaciones que existe con respecto a los futuros, por ejemplo, es que un emisor puede tomar más de 5.000 millones de dólares, y hoy el interés abierto está llegando a esos 5.000 millones de dólares, entonces, y el gran que otorga este tipo de cobertura es el gobierno, entonces se llega a esos 5.000 millones de dólares, hay que ver ahí cómo se comporta, si pone algún tipo de restricción a partir de que se alcance ese nivel o no. Entonces, en las estrategias principalmente de cobertura, como tenemos fondo Dollar Link, preferimos asegurarnos la cobertura por el tiempo más largo posible. Respecto a la curva soberana, nosotros la verdad que en las carteras hace mucho tiempo que no tenemos exposición al soberano, ya desde agosto del año pasado, prácticamente después del reperfilamiento sin exposición al soberano, preferimos tener exposición en las carteras de gestión activa al sector corporativo. Siempre, desde agosto del año pasado nosotros apostamos a la ampliación, a la brecha de que se impuso el cepo, creíamos que la brecha se iba a ampliar, entonces apostamos a la ampliación de brecha, y esa ampliación de brecha la jugamos desde bonos corporativos. Bonos soberanos prácticamente no tuvimos exposición, bonos soberanos en dólares. Si tuvimos fue algo muy puntual y de trading, cuando veíamos alguna oportunidad de algún tramo que esté muy castigado, pero tomamos posicionamiento en muy corto plazo, pero básicamente sin exposición a esa curva. Ahí, ahí va a depender ahora de, con la reestructuración, cuando se haga el canje, si Argentina logra ir a tasas de un dígito, ahí puede haber upside de aproximadamente 20%, ¿no? Pero nosotros consideramos que para que Argentina vaya a tasas de un dígito, va a depender un poco de lo que hablamos anteriormente, de cuáles son los pasos a seguir con el FMI y con algún plan consistente de largo plazo. Si Argentina logra eso, probablemente pueda ir a niveles de tasa de un dígito, que uno
cuando dice, bueno, Argentina el exit yield va a ser del 10%, puede parecer muy alto si lo comparamos con las tasas que hay hoy en el mundo, y puede parecer no bajo si vemos todos los desafíos que tiene Argentina hacia adelante. Entonces, ahí también volvemos a un escenario no binario de que va a depender de cuáles sean los próximos pasos a seguir del gobierno. Y después, con respecto a la curva corporativa en dólares, como les decía, nosotros hemos tomado posicionamiento. Los bonos corporativos en los últimos meses han comprimido muchísimo spread. Ahora ya están a niveles más razonables. Hay todavía algunos que rinden a 2 dígitos. Ahí nosotros hacemos mucho foco en nuestro análisis crediticio. Tenemos un equipo de inversiones robusto, con analistas que están analizando las compañías, tanto del lado del equity, de las acciones, como de la renta fija, y bueno, ahí buscando oportunidades en compañías que tengan un buen perfil crediticio para seguir devengando elevadas tasas en dólares que ofrecen este tipo de bonos. Respecto a las acciones y al Merval que vemos, bueno, ahí vemos que el Merval en dólares contado con liquidación, el Merval viene operando en un rango de soporte que va de 3.70 y una resistencia de 4.30, ¿no? Entonces, de vuelta, ¿qué tendría que pasar para que rompan los 4.30? Bueno, ahí que de vuelta, que se resuelva el tema con el FMI y que el gobierno muestre señales de compromiso fiscal. Si vamos a un mercado de mayor intervencionismo, manteniendo estos niveles de déficit fiscal, de gasto público, lo más probable es que vayamos a testear el soporte de 3.70. Si se logra romper la resistencia de 4.30 en un escenario positivo, bueno, ahí ya hay nuevos niveles, que sería 4.80 y 530, 580, que es el nivel que se llegó post paso del año pasado, ¿no? Después de las pasos del año pasado, el Merval en dólares contado con liquidación está en torno a 580. Fíjense que hoy todavía estamos por debajo de esos niveles. Bueno, para ir a las diferentes alternativas, acá les presentamos las diferentes alternativas que tenemos nosotros en pesos, desde un fondo de money market, que es lo más conservador, a fondos de tasa de interés de corto plazo, como puede ser el Delta Ahorro o Delta Ahorro Plus. Tenemos alternativas Dollar Link para aquellos inversores que en este contexto de cepo cambiario busquen tener algún tipo de cobertura contra el tipo de cambio oficial. Y después, bueno, tenemos fondos de gestión activa que dentro de las limitaciones regulatorias, hubo cambio en la regulación de los fondos en los últimos meses. Bueno, dentro de lo que la regulación nos permite es poder buscar oportunidades en las diferentes curvas en pesos, o la regulación nos permite invertir hasta un 25% en dólares, en ese 25% buscar también alternativas que ofrezcan el mercado local. Ahí tenemos fondos de renta fija, de gestión activa, de renta mixta, tenemos un fondo del Delta Multimercado que permite, es decir, en ese fondo Delta gestiona el mix adecuado entre renta fija y renta variable, ¿no? Para un inversor que no está todo el día en el mercado y quiere que alguien le gestione ese mix entre activos de renta fija y renta variable, el Delta Multimercado es una alternativa. Y por último, nuestros fondos de acciones, ¿no? Como el Delta Acciones, que es un fondo que tiene 15 años de trayectoria en el mercado con muy buen desempeño. Ahí invertimos principalmente en acciones argentinas. Entonces, para sintetizar y ya ir cerrando y quedar abierto a preguntas, bueno, de las alternativas de corto plazo, tenemos el Delta Pesos, que es un fondo de money market. Acá el fondo invierte solamente en activos a devengamiento, como plazos fijos o cuentas remuneradas. Es un fondo que mantiene un nivel de liquidez muy elevado, al menos el 70% de la cartera está en activos liquidables en el momento, que es lo que establece la regulación para este tipo de vehículos. Es una alternativa para aquellos inversores que quieren eficientizar liquidez en pesos de muy corto plazo. El fondo tiene liquidez diaria, entonces, ¿qué significa esto? Cero. Si el inversor necesita el dinero, rescata, y el mismo día tiene el dinero disponible en su cuenta. Es un fondo que hoy tiene una TNA en torno al 19%, con una vida promedio de 6 días. Después, bueno, un pasito más, vamos de menor a mayor en términos de riesgo. Tenemos el Delta Ahorro, que esto ya es un fondo no a devengamiento, que invierte en activos de renta fija de corto plazo, pero es un fondo T+1. ¿Qué significa T+1? Que el inversor necesita el dinero y en 24 horas tiene el dinero disponible. Conservador. Acá el foco está puesto en la liquidez y en la calidad
crediticia. En este fondo, cuando lo comparamos con el resto de los temas 1 que hay en la industria, preferimos que rinda un poco menos, pero lo que le estamos ofreciendo al inversor es hacer foco principalmente en la liquidez y en la calidad crediticia. Entonces es una alternativa que muchas empresas lo utilizan para eficientizar capital de trabajo. El delta peso, el que les comentaba antes, el horizonte de inversión es de un día, porque ahí, por ejemplo, llega el fin de semana y sé que el viernes tengo un exceso de liquidez, lo puedo colocar por el fin de semana y el lunes lo rescato. Entonces el horizonte de inversión es un día. En delta ahorro lo que buscamos es un horizonte de inversión en torno a los 30 días, compararlo con un plazo fijo a 30 días. ¿Cuál es la ventaja contra un plazo fijo? Que tiene liquidez en 24 horas. Esto que yo les comento del perfil conservador de la cartera se ve reflejado recientemente en la calificadora de riesgo Fitch, que califica el fondo, ha subido la calificación de este fondo, estaba en niveles de A y lo llevó a AA. Y esta mejora de calificación, en un contexto muy desafiante, donde normalmente hay más bajas de calificación que suba, obedece a esto que les comento de la gestión conservadora que ha tenido el fondo. El fondo que invierte principalmente en letras del Tesoro de la Ciudad de Buenos Aires, que de vuelta es un crédito que nosotros nos sentimos cómodos, AA, plazos fijos, obligaciones negociables de muy corto plazo, de muy buena calidad crediticia, y mantiene un alto nivel de liquidez. El próximo paso en fondos de renta fija es el Delta Ahorro Plus. Este fondo ya no lo ofrecemos como un fondo de cash management, sino es un fondo de renta fija a corto plazo, donde el horizonte de inversión sugerido es de 120 días. En el anterior, como les decía, el horizonte de inversión sugerido es 30 días, independientemente que en ambos casos uno necesita el dinero y puede rescatar y en 24 horas tiene el dinero disponible en su cuenta. En el Delta Ahorro Plus no lo ofrecemos como un fondo de cash management. Entonces, si viene una empresa y me dice, Sebastián, yo tengo este dinero, es capital de trabajo y lo voy a necesitar de acá a 30 días, el Delta Ahorro Plus no se lo presento. Le presento el Delta Ahorro o el Delta Peso. Ahora, si viene una empresa, un individuo, mira, mi horizonte de inversión, tengo un exceso de pesos, pero no lo voy a necesitar por los próximos 120 días, no es capital de trabajo, estoy dispuesto a asumir un poquito más de volatilidad, bueno, ahí podemos hablar del Delta Ahorro Plus, que es un fondo de renta fija de corto plazo, que acá, obviamente que la liquidez y la calidad crediticia también son importantes, pero en este fondo sí buscamos que consistentemente esté en los primeros lugares de rentabilidad cuando lo comparamos con otros fondos de renta fija corto plazo. Ahí pueden ver un poco las TNAs que están en torno al 30%, un poco por debajo, con duration de 0,3 o 0,4 para cada una de las estrategias. Y acá pueden ver el comportamiento, ¿no? Fíjense, la línea azul oscura es el Delta Ahorro Plus, la línea celeste más fuerte es el Delta Ahorro y el celeste más clarito que se ve abajo es el Delta Ahorro, comparado con sus índices, índices de referencia, son referencias de rentabilidad. En el Delta Ahorro Plus tomamos como referencia de rentabilidad la tasa Batlar, en el Delta Ahorro tomamos la tasa Batlar menos 100 puntos básicos, y en el Delta Pesos tomamos un 50% de la tasa Batlar como referencia de rentabilidad, y pueden ver que los fondos han superado todos a sus índices de referencia. En los últimos tiempos, los fondos, principalmente el Delta Ahorro Plus, ha rendido muy, pero muy bien. Fíjense que ahí está la rentabilidad en el último año, que cuando fue el reperfilamiento de las letras del Tesoro, ¿se acuerdan? En agosto del año pasado, el Delta Ahorro, que es el fondo más conservador, sufrió, porque en ese momento estábamos posicionando el fondo en letras del Tesoro, que en ese momento el activo más líquido y más conservador. La verdad que nadie iba a esperar que el gobierno reperfile las letras del Tesoro en pesos, que era el activo donde las empresas tenían colocado su capital de trabajo, o directamente, o a través de fondos, o directamente. Para que tengan una idea, el Delta Ahorro estuvo 9 años rindiendo todos los días positivos. 2018, 2019 presentó algún día negativo, pero rápidamente lo recuperó. Estamos hablando de contexto de subas muy bruscas de tasa de interés, pero son fondos, el Delta Ahorro conservador. Y fíjense que, bueno, tuvo el impacto por el reperfilamiento y que han recuperado fuertemente, y a partir del reperfilamiento los fondos han tenido una performance muy, pero muy buena. El Delta Ahorro Plus en el último año rindió 127%. Si le sacamos el efecto del reperfilamiento, estamos hablando de rentabilidades del 150%. Y esto obedeció un poco a lo que les comentaba cuando les hablaba del posicionamiento, ¿no? De la normalización que hubo en las curvas en pesos. A través de nuestra gestión, que fuimos captando oportunidades que ofrecían las curvas en pesos, pudimos captar estos niveles de rentabilidad. Ahora, de acá en adelante, por ejemplo, el Delta Ahorro Plus en julio rindió, no me acuerdo si fue entre 5 o 7%. No nos imaginamos que estos fondos rindan esos niveles de acá en adelante, porque ya esa normalización de las curvas de pesos ya se dio. Entonces ahora vamos a ir a rendimientos más como reflejan las TNA que le mostraba anteriormente. Entonces hay que ser transparente y claro al inversor y no decirle,
el mes pasado rindió 7% el Delta Oro Plus o 5% y el mes que viene va a rendir eso. No esperamos eso, esperamos que haya tasas más acorde a las TNA de 30% anual que mostrábamos anteriormente. Bueno, Delta Moneda, que es otro vehículo que está siendo muy requerido últimamente, que es una alternativa a Dollar Link. Esta es una alternativa que se puede invertir en pesos y de alguna forma lo que busca el fondo es dar una rentabilidad similar a la evolución del tipo de cambio en el mediano plazo. Y es tipo de cambio oficial. Entonces, en contexto de cepo, bueno, es una de las pocas alternativas para tener algún tipo de cobertura. No te va a dar una cobertura perfecta al fondo, porque estamos comparando un fondo que invierte en bonos, que los bonos tienen expectativas contra el tipo de cambio que es algo spot. Entonces, ¿cómo normalmente funciona el fondo? En periodos donde aumentan las expectativas devaluatorias, el fondo rinde mejor que el tipo de cambio, y que cuando cambian las expectativas devaluatorias, ahí el fondo puede ser que rinda menos que el tipo de cambio. Ahora, en el mediano plazo, siempre el fondo termina dando una rentabilidad similar al tipo de cambio, que es lo que pasó en el pasado. Normalmente, en periodos de mediano plazo se ha logrado tener esas rentabilidades. Hubo periodos donde el fondo tardó un poco más, como en el 2018, cuando el riesgo país argentino pasó de 350 puntos básicos a 1000. Entonces, al invertir en bonos, si bien te da esta cobertura, pues los bonos están atados a la evolución del tipo de cambio, si hay una fuerte suba del riesgo país, obviamente impacta en todos los bonos. Pero bueno, hay que ser... Es un fondo que no te va a dar una cobertura perfecta, quiere decir que si hoy el tipo de cambio oficial sube 1%, el fondo no va a subir 1%, eso va a depender de varias variables. Sirve para alguien que diga, bueno, quiero tener algún tipo de cobertura, mi horizonte de inversión es por lo menos mínimo de 6 meses, el fondo esté más 2, es decir, si uno después tiene alguna urgencia y necesita el dinero, rescate y en 48 horas tiene el dinero disponible en su cuenta. Y bueno, hoy el fondo está rindiendo, tiene una TNA en torno a $+1, con una duration de 0,8. Acá pueden ver la evolución que ha tenido el fondo. Fíjense que hay periodos donde la línea celeste clara, que es el tipo de cambio, está por arriba del fondo, y a veces el fondo está por arriba. En los últimos meses, el fondo tuvo un comportamiento muy bueno. En el último año, si tomamos año a la fecha, el fondo le viene ganando por amplio margen al tipo de cambio, y esto obedece un poco a la estrategia que hemos tomado. Nosotros, el fondo está compuesto, como les decía, con bonos en pesos, con futuro de ROFEX, puede invertir en bonos en pesos con futuro de ROFEX, o directamente en bonos Dollar Link. Entonces, los bonos en pesos tuvieron una compresión muy fuerte de spread y eso refleja la fuerte suba que ha tenido el fondo en los últimos meses. Ahora, hacia adelante, de vuelta, no creemos que el fondo vaya a tener esas rentabilidades que tuvo en los últimos meses, va a ser más en línea a las devaluaciones que se puedan ir ocurriendo. Y nosotros preferimos tener una cartera diversificada, no estar solo invertido en bonos Dollar Link, sino también tener bonos en pesos con futuro de ROFEX, porque si en un momento se llega a concretar esa devaluación que de alguna forma algunos inversores esperan, si cambia las expectativas devaluatorias, puede ser que nosotros tengamos varias salidas, los inversores prefieran estar posicionados ya más en un fondo Dollar Link, sino puede ser un fondo a tasa fija o otro tipo de ajuste, ¿no? Entonces, el estar posicionado con una cartera con pesos con futuro de ROFEX, si uno tuviera una cartera 100% con bonos corporativos Dollar Link, en un contexto de cambio de expectativa evaluatoria, se podría generar algún tipo de cuello de botella, ¿no? Entonces, nosotros también, como gestores de cartera, tenemos que gestionar la liquidez. Entonces, una forma de tener mayor liquidez ante un escenario como les planteo, es tener una cartera diversificada. Pero bueno, es una buena alternativa, de vuelta, para aquellos, en este contexto de cepo cambiario, para aquellos inversores que quieran tener algún tipo de cobertura, cierta cobertura, no perfecta, contra el tipo de cambio oficial. Y por último, bueno, los fondos de gestión activa. Acá tenemos la posibilidad de invertir de acuerdo a nuestra visión con las limitaciones que nos impuso la regulación, ¿no? Hubo cambios regulatorios en los fondos, no podemos invertir más de un 25% en activos en dólares. Entonces, bueno, un 75% vamos a buscar las mejores oportunidades en las curvas en pesos, que dentro de eso está la curva Dollar Link, y con un 25% la posibilidad de invertir en activos en dólares. Entonces, lo mismo en Delta Multimercado, que es un fondo de gestión activa. Acá nosotros gestionamos el timing de vuelta, de qué porcentaje, en nuestra opinión, es mejor para tener renta fija, renta variable. Entonces, un inversor que no está en mercado y quiere invertir
a largo plazo. Acá los horizontes de inversión de Delta Renta, Delta Multimercado y Delta Acciones ya son horizontes de inversión sugeridos de por lo menos un año, independientemente de que son temas 2, si uno necesita el dinero, en 48 horas rescate y tiene el dinero en su cuenta, pero los horizontes de inversión sugeridos, teniendo en cuenta el perfil de riesgos de los fondos, es de por lo menos un año. Entonces, el Delta Renta, renta fija, 75%, vamos a buscar las mejores oportunidades en la curva en pesos, dólar link, y podemos también hacer futuro ROFEX, y un 25% podemos invertir directamente en instrumentos en dólares. Delta Multimercado es para alguien que quiere delegar el timing de cuánto porcentaje invertir en renta fija y cuánto invertir en renta variable. Acá pueden ver el comportamiento que han tenido estas estrategias. Ahí está comparado contra el contado con liquidación. La verdad que de acá en adelante, la verdad que el fondo no se va a poder comparar contra el contado con liquidación por las limitaciones regulatorias que tenemos. No le vamos a poder ganar al contado, va a ser casi imposible o muy difícil ganarle al contado con liquidación, pero fíjense de vuelta, en el último año, el Delta Renta, considerando la caída que hubo post-reperfilamiento, el fondo acumuló una rentabilidad de 143%, el Delta Multimercado 87%, hay que tener en cuenta que el Merval, que es la línea gris de abajo, está muy por debajo, y obviamente el multimercado invertido en acciones, por eso normalmente en el largo plazo el Delta Multimercado tendría que rendir más que el Delta Renta, pero en este contexto donde la bolsa tuvo un fuerte impacto y al tener algo de renta variable, Delta Renta rindió mejor, pero ahí pueden ver que a través de una gestión activa, bueno, los fondos han demostrado un excelente desempeño. Y por último, bueno, tenemos alternativas de acciones argentinas. Delta tiene un excelente track record, tenemos una estabilidad en el equipo en general, y lo que respecta a renta variable, el portfolio manager de los fondos de acciones está hace más de 12 años en la compañía, y a través de una gestión activa también hemos demostrado muy buenos desempeños en las diferentes alternativas de acciones. Tenemos el fondo Delta Acciones, que tiene la posibilidad de invertir hasta un 25% en compañías que tienen una actividad en Argentina, pero no son 100% argentinas. Por ejemplo, Globan, Mercado Libre, bueno, son compañías que en Delta Acciones hasta un 25% de ese tipo de compañías podemos tener, el 75% está en acciones argentinas, y después tenemos un vehículo que se llama Delta Select, que invierte 100% en compañías argentinas. Ahí, por ejemplo, Mercado Libre, estas compañías que les comento, no podemos tener, solamente en Delta Acciones. Pero bueno, no me quiero extender mucho más para no hacerlo largo. Quedo abierto, si te parece, Julio, a las preguntas que me quieran hacer. Buenísimo. Acá hay una pregunta de Fernando vinculada al tema de los fondos Dollar Link. La caída de los rendimientos de los fondos SER en los últimos días fue muy importante. Pregunta, ¿ya se tocaron los mínimos para una empresa que vende en el mercado interno? ¿Qué porcentaje de fondos convendría alocar en dicho fondo para un plazo de 6 meses? Otra pregunta. Y por último, ¿qué factores generan que estos fondos suban o bajen? ¿Los fondos Dollar Link ahí, Julio? Sí, siempre hablando de fondos... Dollar Link y SER. Y SER, exactamente. Perfecto. Bueno, como les comentaba, veníamos con una fuerte normalización de las curvas SER, como les llegaron a estar la parte larga SER más 4 y la parte corta negativa. Entonces, bueno, ahí nosotros cuando vimos ese comportamiento, ya que la parte larga SER rinde a SER más 4, preferimos bajar duration de todas nuestras carteras y posicionarnos en la parte corta, porque en este contexto todavía donde nosotros esperamos que la inflación se acelere, donde todavía no hay señales claras del gobierno que va a hacer con respecto al FMI y gozo, tener un posicionamiento conservador. Entonces, de vuelta, para alternativas en pesos, creemos que la mejor posicionamiento es ser corto con futuro de ROFEX. De corto plazo, por esto que comentaba la persona que hizo la pregunta, que en la última semana corrigió, tomamos de vuelta algo de posicionamiento en la parte más larga, porque vimos alguna oportunidad, pero la verdad que si de vuelta la curva SER se vuelve a colocar a niveles de la parte larga de SER más 4, la verdad que no tiene sentido correr el riesgo de estar largo cuando ya consideramos que no hay mucho más para comprimir spread en esa curva. Okay. Entonces, para una empresa, es decir, lo importante es saber cuál es el objetivo de cada uno, de cada empresa, de cada individuo. Si hoy mi objetivo es tener algún tipo de cobertura contra el tipo de cambio oficial porque yo tengo algún pasivo atado a esa variable,
la mejor alternativa, con un horizonte de inversión de por lo menos 6 meses, la mejor alternativa es el Delta Moneda, porque es el fondo que el objetivo es ese, es justamente darte algún tipo de cobertura contra el tipo de cambio oficial, que esa cobertura no va a ser perfecta, y que por momentos el fondo le va a ganar el tipo de cambio, y hay momentos que el tipo de cambio le va a ganar al fondo, pero si uno está por lo menos en un periodo al menos de 6 meses, lo más probable es que tenga esa cierta cobertura. Entonces, depende, es muy importante que cada inversor entienda el objetivo de inversión de cada fondo. Entonces, si uno quiere tener algún tipo de cobertura contra el tipo de cambio oficial porque tiene algún pasivo en dólar o porque se quiere cubrir por X motivo, el vehículo es Delta Moneda. Después nosotros tenemos un vehículo que se llama Delta Gestión 8, que el objetivo es, a través de una gestión activa, tratar de ganarle a la inflación en el mediano plazo. Y ese fondo invierte principalmente en bonos SER, ¿sí? Al menos un 75% de la cartera va a estar posicionada en bonos SER, y ahí nosotros vamos gestionando activamente. Ahora lo que estamos haciendo es esto que les comento, cortos en la parte corta, tomando alguna oportunidad de trading a través de estos ajustes que hubo en los últimos días en la parte más larga. Entonces, ahí depende de vuelta, si mi pasivo como empresa está atado más a la inflación que al tipo de cambio, bueno, se puede considerar el Delta Gestión 8, o si quiero tener la cobertura, básicamente hoy el Delta Moneda tiene gran parte bonos que ajustan por inflación con futuro de ROFES, que es el posicionamiento que nosotros consideramos más atractivo para este contexto. Ahora, el Delta Gestión 8 no tiene futuros de ROFEX, está 100% expuesto a inflación. Entonces, depende del objetivo y cuáles sean las necesidades de cada empresa. No sé si fui claro, sí, si sí. no quedó... Gracias, Sebastián. Hemos tenido consultas también de clientes, empresas, digamos, donde te dicen, he acumulado stock y ya no puedo acumular más stock, ¿dónde coloco mi liquidez? ¿Sí? O sea, están con los stocks abarrotados, digamos, como estrategia de cobertura, digamos, que generalmente tiene a mano el empresario, y de repente dice, no quiero acumular más stock. ¿A dónde aloco los fondos? Bueno, de vuelta, ahí va a depender del horizonte de inversión, porque si esa persona va a necesitar esos pesos dentro de 30 días, bueno, ahí tendríamos que hablar de un delta ahorro, por ejemplo. Ahora, si ese dinero no lo va a necesitar en los próximos 30 días y tiene un horizonte más de largo plazo, podemos hablar de las diferentes alternativas que tenemos. Entonces va a depender un poco, de vuelta, de las necesidades. Es importante siempre, al momento de seleccionar el fondo, cuál es mi horizonte de inversión y cuál es mi necesidad puntual. Entonces, si hay una inversión que dice, no, yo quiero tener exposición al tipo de cambio, pero mi horizonte de inversión es de un mes, y puede pasar que entre al Delta Moneda, cambian las expectativas evaluatorias y justo ese mes el fondo rinde menos que el tipo de cambio, o rinde negativo porque hay un impacto en los bonos. Entonces, por 30 días capaz es importante ver el horizonte de inversión y colocar en el fondo adecuado, ¿no? Entonces, lo que tratamos en Delta es que haya alternativas para las diferentes necesidades que puede tener el cliente con diferentes perfiles de riesgo. Perfecto. Sí, sí. Ahora... y de vuelta es importante, Julio, si por ejemplo esa persona me dice, mira, este dinero que yo estoy invirtiendo es capital de trabajo y es de corto plazo, bueno, no se va a posicionar en un fondo como Delta Renta, Delta Multimercado, tiene que ir alocado de acuerdo a su perfil de riesgo y horizonte de inversión. Exactamente. Sí, ahora bien, en los últimos 2 meses hemos tenido un fuerte privilegio, digamos, por las colocaciones de fondos en instrumentos Dollar Link, ¿sí? Vos bien dijiste que prácticamente con curvas casi normalizadas, los rendimientos, digamos, que observamos, por ejemplo, en el último mes, claramente ya están registrando caídas y digamos, mostrando valores normales, digamos. Ahora bien, producido el evento que, bueno, esta estrategia tratan de anticipar, que es el shock devaluatorio o una aceleración del ritmo de devaluación. ¿Cuál es el momento para salir?
Sí, bueno, la verdad que eso es el desafío y nadie tiene la bola de cristal de saber cuándo va a ser la devaluación. Lo ideal sería salir un día antes de que si hay un salto discreto, no si hay un salto fuerte devaluatorio, Sí. lo normal es que si hay un salto devaluatorio importante, al día siguiente cambian las expectativas devaluatorias y el cliente va a querer posicionarse en otro instrumento, pero nadie tiene la bola de cristal. Entonces, Así de es. vuelta, es el horizonte de inversión, porque si uno está en Delta Moneda porque quiere tener una cierta cobertura en el mediano plazo, y bueno, si le pasa ese que justo lo agarra el salto evaluatorio y cambia las expectativas de evaluatorio, lo más probable es que después en el tiempo se vaya acomodando y el fondo vaya recuperando. Hay inversores que entraron a estos fondos de la ley por una cuestión de oportunidad de corto plazo. Dice, bueno, yo creo que va a haber una devaluación porque Sí. el tipo de cambio oficial tiene que devaluarse, y entro por oportunidad. Y hay otros inversores que están en el fondo hace muchísimo. Nosotros tenemos muchísimos casos de empresas que están hace mucho tiempo y que, fíjense, como le mostré en el gráfico, La- en el mediano largo plazo, el tipo de cambio termina acompañando a la devaluación. Por eso es importante los horizontes de inversión. Lo ideal sería salir un día antes. Nadie sabe cuándo va a ser la devaluación. Entonces, Sí, sí. lo que sí, en los últimos días, estos fondos Dollar Link o el Delta Moneda capaz rindió algunos días negativos, pero es básicamente por lo que les comentaba, la curva SER, las curvas en pesos ajustaron un poco, ¿no? Entonces, todas las estrategias en pesos en general no han mostrado buenos rendimientos en los últimos días. De vuelta hay que ser claro que no esperamos que rinda, como decías vos, Julio, como yo dije anteriormente, no va a rendir el Delta Moneda en julio, si no me equivoco, No. rindió al 7%, eso no se Sí. va a ver. Entonces, si uno entra al Delta Moneda, bueno, que sea porque tiene un objetivo de tener una cierta cobertura en el mediano plazo. Y lo que es muy importante también es la liquidez del fondo, porque de vuelta, si uno arma una cartera con 100% con bonos corporativos Dollar Link, si se llega a dar este escenario de evaluatorio y cambian las expectativas, bueno, si todos los inversores quieren salir al mismo día, al mismo momento, y vos tenés una cartera con bonos corporativos, capaz podés ya tener algún problema de liquidez. Entonces, por eso es importante y nosotros le prestamos muchísima atención tener una cartera diversificada Sí. con bonos en pesos por si se da ese escenario, manteniendo buenos niveles de liquidez y tener una cartera diversificada. Perfecto. Excelente. ¿Alguna duda o pregunta adicional que tengan? Muy buenos comentarios en general. Igual, Julio, bueno, para nosotros de vuelta es un placer hacer este tipo de charlas, de darle nuestra visión y bueno, y tratar de ayudarlos a seleccionar la mejor alternativa para el perfil de cada uno, pero cualquier duda que reciban, estamos 100% disponibles. Está, bueno, Pablo Santone y Cecilia Ramírez, ellos Sí, llevan relación con ustedes, pero cualquier duda, encantados de ayudarlos, ¿no? De sí, poder sí. estar en estos momentos de mucha incertidumbre, volatilidad, para tomar la mejor decisión de inversión dentro del contexto, ¿no? Sí, para nosotros. Veo por ahí que está Marcelo Luis también, así que bueno, Sí, Marcelo, Sí, si bueno, está está Marcelo. Marcelo online, Luis. Sí, sí. si está online, ¿cómo anda Marcelo? Julio, Siempre un ¿cómo estás? gusto. Buenos días. Un Bien, gusto sí. participar. Perdón que me demoré, estaba en otro call. Está bien, está bien. Bueno, Siempre un gusto estar en contacto con vos, Marcelo. Te mencionamos, bueno, Marce, cuando hablamos del análisis técnico. Es imposible decir análisis técnico y no nombrarlo a Marce Luis. Sí, tal cual, tal cual. No, para nosotros siempre, la verdad que fue el primer acuerdo de distribución que hicimos con Delta, convencido primero de la calidad humana del equipo. muchas Lo gracias. conocimos primero que nada Marcelo, digamos. Germán lo conocía a Marcelo de mucho tiempo atrás, digamos. Y por ese intermedio vino la conexión, el link. Sí, Y de la verdad para acuerdo. nosotros fue muy importante porque la bolsa, dado el posicionamiento que tiene no solo en el Chaco y en la región, siempre apela a acuerdos con los líderes de las industrias, digamos. En este caso, Delta Asset Management es una administradora privada, no bancaria, líder en el mercado de fondos, y la verdad que nos sentimos muy cómodos ofreciendo y comercializando los productos de la administradora. Y siempre resalto, digamos, la cuestión de la calidad humana de la gente con la cual interactuamos, que permanentemente nos están
facilitando, digamos, las cosas, los speech y demás. Así que bueno, desde el punto de vista, bueno, comercial, en el slide están los contactos de nuestros asesores comerciales, si hay duda o consulta respecto del tema de estrategia. Si está, ahí lo veo a Rubén Piceda, que es nuestro presidente, Julio, que va a ser Sí, antes del cierre, acá es está cierto que Ricardo Callat, que es secretario del Consejo Directivo de la Bolsa. yo solamente para recordarle que le digan al tucumano que nos debe la visita, hace bastante tiempo. No me acuerdo el apellido, pero al dueño. Fue muy amable. Gabriel Ruiz. Sí, Gabriel Ruiz, fue Sí. contador Ruiz. Fue muy amable, fue nuestro primer acuerdo con fondo y buscábamos la independencia de los bancos justamente. Sí. Y creo que en ese momento yo decía, uy, van a venir a hacer el lanzamiento de Resistencia, tendremos éxito, no éxito, sino cumpliremos, digamos, con el recorrido que nosotros les proponíamos allí en el año 2017, creo que era. Sí, 2017. Un poquito antes. Y bueno, creo que se cumplió. Y respecto al tema del contenido, solamente me parece agregar, no sé, de alguna forma, Julio, el tema del tratamiento impositivo, por lo menos para los particulares, para las personas físicas. Sí. Sería importante que le den un mínimo de tratamiento a esto ahora o en otra oportunidad. No sé. Hay una cuestión que es interesante, digamos, mencionar que como las suscripciones y el rescate de fondos comunes están exentas del impuesto a los débitos y créditos, lo que estamos usando desde hace un tiempo es justamente el instrumento de fondos comunes de inversión, ya sea una empresa que está alcanzada, digamos, por el impuesto, o una persona física que también es sujeto, digamos, del impuesto a los débitos y créditos, suscribir los fondos comunes. Generalmente los pesos ingresan suscribiéndose un Delta Ahorro o algún producto tema cero, digamos, se rescatan, se despliega la estrategia, muchos van a, bueno, dólar bolsa y demás, y para salir, cuando vuelven a las cuentas bancarias, salen previa suscripción de un fondo en dólares, digamos, temas 1, temas 2, cuya acreditación bancaria también está exenta del impuesto. Lo comento porque se está utilizando muchísimo, digamos, ese vehículo. No sé si viene eso específicamente lo que estaba consultando Ricardo, pero independientemente de la posibilidad que ha invertido en el instrumento, está la opción de utilizar, digamos, la herramienta, el instrumento para no abonar el impuesto a los débitos y créditos, digamos, ¿no? Sí, lo mío iba más para personas físicas en cuanto al tratamiento impositivo de la renta, ¿no? Okay. Porque básicamente por eso, en casos particulares creo que las empresas, si bien esto es una herramienta que resuelve el problema de los fondos independientes no bancarios, digamos, en cuanto al impuesto a los débitos y créditos, como se recupera prácticamente por impuesto a las ganancias, digamos, es un problema para algunos y otros no. Pero sí el tratamiento para personas físicas, yo lo pregunto porque estoy perdido de lo que pasó hace 2 años, digamos. ¿Sí? Por eso consulto cómo está el tratamiento hoy de la renta del fondo respecto a impuesto a las ganancias, en caso de personas físicas o el que reemplaza ganancias. ¿No? Ahí, Julio, nada, si querés, después en alguna otra presentación lo ampliamos. Nosotros en los factsheets, en los folletos comerciales, siempre ahí lo aclaramos, que para personas físicas está exento, como decías vos, del impuesto a los créditos y débitos. Está grabado en bienes personales, está exento el impuesto a ganancias con el tratamiento de la renta financiera, que después les compartimos también una presentación sobre los porcentajes y los fondos que están alcanzados. Perfecto. Lo que podemos hacer es lo siguiente, generalmente compartimos el link de la grabación a toda la base de clientes.
a los que estuvieron y a los que no pudieron estar, clientes y asociados, y podemos compartir estas cuestiones que vos estás comentando del tratamiento impositivo, digamos. ¿Sí? Dale, les hacemos llegar lo que nosotros circularizamos para que vos lo puedas tener y después lo adaptás al formato que vos mejor creas. Dale, perfecto. Bueno, por último, me gustaría darle la palabra a nuestro presidente, a Rubén Piceda. Rubén, ¿estás por ahí? Gracias, Julio. Realmente aprendiendo de la gente que sabe. Quiero agradecer a Delta, a Sebastián, Pablo, Marcelo, la buena predisposición y excelente explicación, realmente muy claros. Nuestros inversores tienen un panorama muy amplio de las posibles inversiones y sobre todo cómo soportar el desafío diario de preservar el valor de su moneda y de sus activos, ¿no? Que es luchar contra la inflación y luchar contra los procesos por ahí bruscos de devaluación. Así que creo que fue muy claro, Sebastián, y bueno, queda ese capítulo pendiente tal vez de un análisis a fondo de todo el tema impositivo, que creo que es hoy muy gravitante en las inversiones. Este impuesto a la renta financiera que apareció hace poco, también se lleva un bocado importante de las rentas. Así que solamente agradecer y, por supuesto, plantear un desafío para un próximo desayuno y en lo posible, Julio, colgar esta presentación en nuestra página o en YouTube para que nuestros inversores que no tuvieron el privilegio de escuchar esta presentación lo puedan hacer. Muchísimas gracias, Sebastián, Pablo, Marcelo. Gracias, Julio. Bueno, Gracias a ustedes, Rubén. Al contrario. Excelente, muchas gracias a todos y bueno, que tengan todos un muy buen día. Un abrazo grande. Gracias. Saludos, gracias. Gracias. Buen día para Muchísimas todos. gracias. Un abrazo a todos. Un gusto escucharlos. Chao, chao. Dale.